8 en punto de la mañana, qué placer darle la bienvenida al programa de hoy lunes y de toda la semana a nombre de todo el equipo. Esperamos que los temas que hemos planificado para hoy de verdad les sirvan muchísimo. Y quiero que le pongan especial atención porque si usted es empleado público o privado, estoy seguro que esto le interesa porque tiene que ver directamente con usted. A partir del 25 de julio, la reforma al Código de Trabajo cambiará algunas reglas laborales. ¿Qué derechos y deberes me corresponden ahora como trabajador? Bueno, está con nosotros el abogado experto en derecho laboral, Randall González, para empezar el mes informado sobre estos cambios laborales que, repetimos, van a comenzar a regir a partir del próximo 25 de julio cuando entre en vigencia la reforma procesal laboral. Don Randall, un placer. Hola, un gusto tenerlo acá. Quiero comenzar en términos generales, aunque nos vamos a centrar en 4 aspectos fundamentales que tienen que ver directamente con los trabajadores y, por supuesto, la posibilidad de que ustedes pregunten lo que quieren está abierta a partir de este momento. Pueden ingresar a la página de Facebook de Buen Día. Ahí va a estar Omar muy atento a recibir algunas de las consultas y podérselas tramitar aquí al abogado experto. Pero le decía que quiero comenzar con algo que me parece que es fundamental que tengamos claro y es ¿qué es esta reforma? Bien, la reforma, en palabras sencillas, es una modificación que se hace al Código de Trabajo. Recordemos que el Código de Trabajo es una ley de aproximadamente 700 artículos, poco más, poco menos. Esta reforma viene a modificar aproximadamente 300 artículos de ese Código de Trabajo. Hay que recordar que el Código de Trabajo de Costa Rica, el que nos rige actualmente, es un código del año 43. Es la segunda ley de la República. Solo la Constitución Política estaba cuando se creó el código y por ende es un código que viene a regular una Costa Rica de ese año, de 1943. Con esta reforma se pretende entonces actualizar esa legislación, tanto de fondo como de procedimiento, y de ahí es donde viene el tema. Es una reforma procesal laboral, es una reforma de leyes laborales que impacta a todos los colaboradores de este país. Y con esta reforma se podría decir que los trabajadores en Costa Rica tendrán mayor justicia laboral. ¿Podríamos establecer eso como premisa? Esta pregunta es interesante porque en realidad parte del objetivo de esta reforma es precisamente acercarnos más a ese principio que muchas veces se menciona de justicia pronta y cumplida. Es correcto que con esta reforma se va a generar la posibilidad de que los trabajadores obtengan sentencias en un plazo más corto de tiempo. Para que tengan una idea, actualmente llevamos juicios que duran 3, 4, 5, tengo juicios hasta de 8 años y entonces ve que el colaborador, el trabajador siente pues que no se está haciendo justicia en su caso, y con esta reforma parte del objetivo de la misma es que de una manera más expedita, más rápida, los trabajadores puedan obtener resultados a raíz de las demandas laborales que interponen. Entonces, podríamos decir que bajo esa perspectiva, más otras que podríamos analizar, hacen que esta reforma tenga una parte muy beneficiosa para los trabajadores. ¿Rige tanto para trabajadores públicos como privados? Es correcto. La reforma como tal es una reforma que abarca a los empleados públicos en términos generales y a todos los empleados del sector privado. Entonces, por igual, a partir del 26 de julio vamos a tener esa regulación para todos los colaboradores. Don Randall, de la forma más aterrizada que podamos, ¿cuáles serían los cambios más importantes que considera usted que la gente tiene que conocer? Bien, un trabajador debe de conocer que a partir del 25 de julio viene una modificación con respecto a los temas de discriminación. Vamos a ver que actualmente el Código de Trabajo regula este tema, pero regula la discriminación en 4 aspectos básicos. Con la nueva reforma van a haber 14 temas relacionados con discriminación. Ese es uno, temas de discriminación. El otro tema tiene que ver con la documentación, prueba, cartas de despido. El patrono tiene ahora una obligatoriedad, tiene una carga de la prueba, tiene la responsabilidad de demostrar lo que pues haya sucedido en la relación laboral, el cumplimiento de los derechos, entonces le toca al patrono. Entonces vea el segundo, es una responsabilidad mayor por parte del patrono. Viene otra cosa interesante que es procesos sumarísimos, o sea, lo que antes se resolvía en 3, 4 años, ahora van a ser juicios cortos para temas sensibles, como por ejemplo discriminación, mujer embarazada y algunos otros. Entonces ese es otro tema
importante que viene con la reforma. Y el otro tema importante es que se va a hacer una especie de reestructuración de los juzgados, por decirlo de alguna manera, para efectos de que las instancias que se tengan y los procedimientos que se hagan en los juzgados sean más fáciles, más rápidos, más expeditos, con mayor oralidad. Esto va a repercutir en la primera pregunta que me hacías, o en una de las preguntas, que es en el tema de la justicia, en el tema de que al hacer los procedimientos de esta forma y con menos instancias, esto hace que los casos se resuelvan más rápido. Entonces viene una reforma también relacionada con ese tema. Esto definitivamente va a impactar. Después viene un tema relacionado con la posibilidad de que los trabajadores tengan abogados pagados por el Estado, defensores públicos. Esto también tiene un impacto importante en beneficio de los trabajadores. Bueno, ese es el marco general, ¿verdad? Ya sabemos cómo está el asunto con esta reforma. Vamos a entrar en detalle, vamos a comenzar con el tema de discriminación, que como don Randall les acaba de decir, se establecen más causas de discriminación. Y voy a permitirme leer una parte, porque la ley dice que no se puede discriminar a nadie por edad, por etnia, por sexo, por religión, por raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical o situación económica. ¿Qué hechos o qué actos atentan en contra de alguien para poderlo considerar discriminación a la luz de esta nueva reforma, de esta reforma? Pregunta interesante, tema sensible y de mucho interés para los trabajadores y para los patronos a raíz de esta reforma. Actualmente el Código de Trabajo, el que nos rige en esta parte hasta antes del 25 de julio, menciona 4 aspectos que se consideran discriminatorios. Es un artículo de una redacción muy cerrada, entonces menciona 4 aspectos: edad, etnia, género y religión. Eso es lo que menciona. De esos 4 pasamos a 14 temas, que son los que acabas de mencionar, que van a estar regulados con la nueva legislación. ¿Esto qué significa? Que entonces un trabajador que en la etapa incluso precontractual, de precontratación, o sea que todavía ni siquiera es trabajador, apenas está en un proceso de ver si me contratan en esa empresa, podría alegar que está siendo discriminado o discriminada por alguno de los factores que mencionas y que está impidiendo entonces que le den ese trabajo. Esa es una. O que una persona que ya está trabajando, un trabajador activo, sufra alguna situación de menoscabo en su relación laboral, de un trato diferente, de una medida disciplinaria, hasta de un despido, por el hecho de que está catalogado o se le cataloga en alguno de los aspectos que mencionaste y alguna persona, representante patronal, toma una decisión que lo afecta, que lo perjudica. Ahí se le está discriminando. Entonces, si una persona, por decir algo, por la edad, siente que no tiene acceso a un trabajo porque se pone un rango de edad que lo limita sin ninguna justificación, o un colaborador activo que se le discrimina por ese mismo tema, podría entonces demandar al patrono por este tipo de actos. Ahí es donde entonces la acción, el acto del patrono se vuelve discriminatorio y por ende tiene consecuencias para ese patrono. La ley, como decíamos, viene a proteger de una manera rígida a los trabajadores en este tema a partir del 26 de julio. ¿Qué pasa en los casos en los que alguna persona, voy a poner un ejemplo al azar, por su orientación sexual, siente un ambiente hostil en el trabajo? ¿Qué puede hacer? Bien, se dan situaciones previo relación laboral y en el trabajo en donde una persona, repitiendo lo que me preguntas, por su preferencia sexual es tratado o tratada de una forma diferente. Esta persona va o puede documentar esa situación. El derecho laboral permite la documentación de evidencia muy amplia. Entonces hay muchas formas de documentar esto, para efectos de que esta persona pueda iniciar un proceso judicial por discriminación en contra de su patrón. Don Randall, ¿y cómo se puede documentar? ¿Qué herramientas tiene el trabajador, digamos, que lo respaldan para documentar esto? Denos algunos ejemplos, tal vez. Le voy a dar ejemplos incluso de previo a la relación laboral. A veces Claro. vemos anuncios publicados en los periódicos en donde por la redacción del anuncio ya se discrimina. Anuncios donde se piden requisitos o se ponen filtros. Esa es una prueba, una evidencia escrita, viene con el nombre de la compañía
y en ese anuncio se dice que se requiere hombre de 25 a 35 años, vecino de Heredia. Entonces dice la mujer de 30 años y vecina de La Alajuela. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué pasó conmigo? Ve que ya tenemos una evidencia. Okay. Cuando llegas a llenar los datos para accesar al trabajo y te ponen una hoja de información, te piden muchas veces información que no es pertinente para la decisión de la escogencia de esa persona para el puesto. Entonces, cuando se da ese subjetivismo y esas preguntas que no se relacionan con el perfil del puesto como tal, podría una persona demandar por discriminación. Argumentar. Por ejemplo, en algunas fórmulas de empleo viene, no sé, información totalmente personal, con quién vive, cuántos son los miembros de su familia, ese tipo de cosas también podrían considerarse discriminación. Porque es información que no tiene que ver directamente con el perfil para el puesto, sino que tiene que ver con mi vida personal. Eso es correcto. En este momento, recomendación también para el patrono, y el colaborador tiene que tomar en cuenta esto y conocerlo, es que los puestos tienen que estar debidamente perfilados. Requisitos, competencias del puesto, como bien indicas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona de 28 años y una persona de 27 para manejar un montacargas, por ejemplo? Eso es una condición subjetiva. Pero si para manejar ese montacargas me solicitas que tenga una licencia especial o un curso especial para manejarlo, ve que ahí tenemos un requisito objetivo. En la medida en que los requisitos que se le pidan al trabajador sean objetivos para el puesto que está desempeñando, las competencias, requisitos. Nivel de inglés, sí, se requiere que tenga un nivel de inglés avanzado a un 90% de tal prueba de inglés. Esa es una condición objetiva. Pero si se le pregunta a la persona con quién vive, cuántos hijos tiene, ¿en qué ayuda eso para la toma de una decisión objetiva en un puesto de trabajo? Ahí comenzamos con problemas. Los colaboradores a partir del 26 de julio podrían entonces reclamar por ese tipo de información personal que se les solicita en los procesos de reclutamiento y selección. ¿Y dónde puede el trabajador denunciar? ¿Qué tiene que hacer? Bien, es muy sencillo. Un colaborador, un trabajador que sienta que se le está perjudicando en este sentido, podría interponer una demanda en los tribunales de justicia, se presenta al juzgado laboral de su localidad, en la competencia que tenga territorial el juzgado más cercano, para decirlo en palabras sencillas, y simplemente manifiesta que viene a interponer una demanda. Ahí hay una serie de requisitos que ellos ya tienen incluso impresos para que uno sepa qué tiene que llevar, documentos que tiene que aportar. Son muy sencillos, en realidad interponer una demanda es muy sencillo, y ahí mismo en el juzgado le pueden recibir la demanda. Esto quiere decir que si un trabajador no tiene cómo pagar un abogado o no quiere ir con un abogado, puede presentarse de manera personal, sin ningún tipo de asesoría, puede hacerlo y presentar una demanda por un tema, por ejemplo, de discriminación en contra de su patrón. Un comentario discriminatorio por, no sé, por raza, por religión, por orientación sexual, por color de piel, también podría ser puesto por el trabajador como una prueba de que en su ambiente laboral se discrimina por esas razones. Interesante pregunta, porque en el día a día decíamos a veces por la idiosincrasia del tico, el latino. Sí, somos choteadores. Somos choteadores, hacemos chistes, bromas y tendemos a más bien a ver esto como parte normal del día a día, de la dinámica de trabajo, del buen ambiente, se dice. Aquí nos tratamos muy bien porque hacemos esto, comentarios, chistes. Esto podría ser, que no es el tema que estamos tratando hoy, pero estaríamos hablando de posible acoso laboral, de bullying, de mobbing, y de temas de discriminación, que es la pregunta directa. Sí, claro, podría ser el inicio. Y digo el inicio porque no es que todo comentario o toda acción se va a analizar con el mismo peso, van a depender de una serie de factores, pero de que es un comentario que podría ser catalogado como discriminatorio, racista, sexista, lo que sea, claro que sí, y esto podría ser el inicio de un proceso en contra de esa persona o de ese grupo, que podría desencadenar una sanción disciplinaria y hasta un despido sin responsabilidad patronal. Podría generarle al patrono una demanda por daños y perjuicios. Depende cómo se maneje eso a nivel interno. Y si la persona fue despedida argumentando razones que él considera de orden discriminatorio,
¿podría el proceso terminar en que el trabajador tenga que ser reinstalado en su puesto? Qué interesante, porque esto es así, como lo mencionas. Un proceso de discriminación por cualquiera de estos motivos podría terminar, repitiendo más bien tus palabras, en que un juez condene al patrono a pagar daños y perjuicios y a reinstalar al colaborador en el puesto, es ponerlo en igualdad de condiciones, con el pleno goce de sus derechos laborales. Y estaríamos hablando de posibilidades de salarios caídos incluso. Entonces, ve la consecuencia económica que podría tener para un patrono una situación de estas. El aspecto este de los salarios caídos significa que me tengan que pagar los meses que yo no estuve en mi Correcto. puesto. El salario que dejé de percibir, eso es, en palabras sencillas, lo que podría ser parte de esa condenatoria. Ok. Don Randall, vea, hay muchas consultas ya y son 4 aspectos, apenas vamos por el primero. Vamos a ir intercalando algunas de las consultas, aunque tengan que ver con diferentes aspectos de la ley, pero yo quería avanzar al segundo punto, que es el que tiene que ver con las cartas de despido. ¿Usted considera que en la parte de discriminación ya hemos dicho lo más importante, por lo menos? Yo sé que es muy amplio. Es amplio, pero hemos tocado los temas. ¿Quiere agregar algo más para pasar al segundo? No, pasemos al segundo. Ok, hablemos de las cartas y ya voy a ir leyendo algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de la página de Facebook, que por cierto, muchísimas gracias porque hay mucha inquietud. Hablemos de la carta. Es decir, la carta decíamos que básicamente tiene que exponer claramente la motivación que lleva al cese de la relación laboral. ¿Qué significa esto? Bien, recordemos que cuando un patrono en Costa Rica da por terminada una relación laboral, lo puede hacer con responsabilidad patronal y sin responsabilidad patronal. Cuando es con responsabilidad patronal, el patrono paga lo que corresponda al colaborador, le entrega una carta de despido con responsabilidad patronal, y cuando es sin responsabilidad patronal, puede ser porque hay una justa causa que le permita al patrono dar por terminada esa relación y por ende entrega una carta de terminación por despido sin responsabilidad. Entonces veamos que en ambas formas de dar por terminada una relación es deber del patrono entregar una carta de despido. Entonces ese es el primer tema. Siempre un trabajador tiene que tener un documento, una carta de despido, y si no se la dan puede exigírsela al patrono. Y si el patrono no le da la carta, podría hasta demandarlo por no haberle dado la carta. Ahora, o sea, no puede ser que lo despida de boca. No puede ser que lo despida de boca. Ni por un mensaje de WhatsApp. Ni por un mensaje de WhatsApp, ni por una llamada telefónica. ¿Qué ocurre? Sí, ¿Qué ocurre, verdad? Le planteo esto porque yo sé de casos que son así, ¿verdad? Entonces, es correcto. No puede ser así. Ahora, sucede. ¿A qué se expone el patrono? A que el colaborador, el trabajador, lo demande por hacerlo de esa manera. Entonces, desde el punto de vista formal, tiene que haber una carta. Ahora, viene el tema. ¿Qué debe decir esa carta a raíz de la nueva ley procesal laboral? Cuando yo despido por justa causa, porque hay un motivo, el artículo 81 del Código de Trabajo, del inciso A al L, establece cuáles son esas causales de despido, y entonces el patrono dice, la estoy despidiendo porque usted se ausentó, y el Código me permite, en ese artículo, despedirla por ausencias. Yo debo en la carta de despido que le entrego al colaborador indicar con detalle por qué es que estoy despidiendo al colaborador. Ya no se puede simplemente dar una nota escueta de decir, usted está despedido, muchas gracias, sino que sí, usted está siendo despedido en este acto, pero el motivo del despido es este. Y entonces vamos a detallar ese motivo del despido. Y el colaborador determinará si quiere o no recibir esa carta. No es obligación del trabajador recibir la carta. ¿Y de qué me sirve a mí como trabajador no recibirla? Bien. Muchas veces el trabajador no la recibe porque no quiere como dar a entender que está de acuerdo con lo que dice la carta. Entonces dice, no, yo no le voy a recibir esta esa carta porque la redacción o usted me está poniendo cosas que yo no he dicho. O yo no estoy de acuerdo con los motivos. Yo no creo los motivos exactamente. Entonces, ¿qué hace el patrono? De acuerdo con la nueva ley, cuando sucede esto, el patrono tiene que llevar esa carta al Ministerio de Trabajo para que se la sellen y guardarla dentro del expediente del colaborador. Entonces, esa sería la situación. Entonces, resumiendo, se requiere documento que indique la causal. Vámonos al caso del despido con responsabilidad. O sea, no hay causal de despido, el patrón no va a pagar todo. Debe entregarse la carta, como decimos, y nada más debe indicarse que se despide con responsabilidad patronal, de conformidad, por ejemplo, con el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo, que indica que el patrón no puede despedir a cualquier persona en cualquier momento, salvo algunas personas que tienen un régimen de protección especial, que tal vez ahora podríamos entrar a hablar de eso. Pero entonces, eso es lo que indica la nueva ley, esa obligatoriedad y ese procedimiento cuando el colaborador no quiere recibir la carta.
Ok. Esta carta debe ser entregada personalmente. Si el trabajador está de gira, por ejemplo, o el trabajador está de viaje, está en vacaciones. Bien, la carta debe de entregarse personalmente. Hay situaciones en donde el patrono tiene que prever en qué forma notifica formalmente al colaborador, porque ¿qué pasa cuando un colaborador, digamos un trabajador, se esconde, por decirlo de alguna forma? Pasa a veces, y entonces el patrono dice, ¿qué es? Que no puedo dar por terminada la relación, puesto que no logro encontrar a esta persona. Ante este tipo de situaciones, el hecho de haber llevado la carta al Ministerio de Trabajo es un acto de notificación de ese despido del colaborador. Entonces, de ahí la necesidad de llevar esa carta a que se selle al ministerio. Ok. Avancemos al punto 3, Bien. si le parece, que tiene que ver con las mujeres embarazadas. Vamos a terminar esto rápidamente para poder luego entrar al detalle de las preguntas, así que aguántenos un momentito. ¿Cuál es el cambio más importante, más sustancial que diría usted tiene que ver con la protección a la mujer en estado de embarazo? Bien. Viene a reafirmarse una legislación que ya tenemos con respecto a la mujer embarazada. En realidad no viene un cambio específico con respecto a ese tema. Deben los colaboradores, en este caso las trabajadoras, entender que las mismas protecciones que tienen hasta el momento, artículo 94 siguientes del Código de Trabajo, se mantienen. Esto quiere decir que una trabajadora embarazada no puede ser despedida si no se sigue un procedimiento previo ante el Ministerio de Trabajo para que autorice ese despido. Lo mismo en periodo de lactancia. ¿En qué cambia eso entonces con la ley procesal? No cambia en absolutamente nada. Se sigue con los mismos derechos, con las mismas protecciones. Ahora, ¿qué viene entonces nuevo con respecto al tema de la mujer embarazada con la nueva ley procesal? Que este tipo de casos, cuando hay un despido, por ejemplo, de una mujer embarazada o en periodo de lactancia, duraban a veces años resolviéndose a nivel judicial. Lo que trae nuevo la nueva ley procesal laboral es un proceso sumarísimo para resolver esos casos. Lo que antes se resolvía en cuestión de años, ahora se va a resolver en cuestión de días. Esto es algo, digamos, importante. Pero digamos que la persona diga, mire, el derecho que yo tenía de un mes antes y 3 meses después de, digamos, de que tengo a mi hijo, a mi hija, eso se mantiene exactamente igual. El derecho de lactancia, la posibilidad que tengo de alimentar a mi hijo, a mi hija, eso se mantiene exactamente igual. Y esa protección especial que decimos ante despidos. Ok, don Randall, cosas puntuales como por ejemplo, cuando estamos en el proceso de contratación, ¿el patrono puede pedirle una prueba de embarazo a la mujer? Muy interesante esa pregunta. En términos generales, no se puede pedir una prueba, ni siquiera se puede hacer una pregunta relacionada con ese tema. Pero vean ustedes, hay excepciones. Si el patrono demuestra que la labor que va a desempeñar la persona podría atentar contra la salud de una persona embarazada o su hijo, es importante hacer alguna pregunta relacionada con ese tema. Ponte el caso de alguna labor X en donde por un tema, qué sé yo, de radiación o lo que sea, si no se sabe que la persona está embarazada, podría tener algún tipo de problema. Ve que son casos, pero excepciones muy documentadas. En el concepto general, no se podría ni siquiera preguntar si una persona está embarazada. Ok, y si una mujer, digamos que fue contratada para realizar un trabajo que requiere alguna destreza física o algún esfuerzo físico y queda embarazada, ¿el patrono tiene que reubicarla en otro puesto donde no tenga que hacer ese esfuerzo físico mientras está en su periodo de embarazo? Interesante la pregunta, porque el derecho laboral es un derecho fundamentado en un principio de buena fe entre las partes. Debe el patrono, de conformidad con el principio de buena fe, buscar la forma de reubicar a esta persona para que no se vea afectado su proceso de embarazo, su salud, la salud de su bebé. En este sentido, sí existe una obligación del patrono de tratar de buscar un puesto donde no se exponga a la colaboradora. No podría el patrono, por ejemplo, decir, bueno, entonces usted está despedida, porque eso no ocurre de esa manera. Tiene el patrono que demostrar que trató más bien de reubicar a esta persona en las condiciones iguales, porque tampoco es que le puedo bajar el salario o le puedo poner una condición más gravosa de la que tenía antes. No es que me puedo aprovechar para más bien tratar de perjudicar a la persona y es capaz que me renuncia y entonces termino saliendo de este problema. Es que eso iba, porque en muchos casos no se le despide directamente, sino que se le crea un ambiente laboral, vuelvo con la palabra, hostil, ¿verdad? Provocando que ella renuncie. ¿Qué pasa con eso? Correcto. Ve que
cualquier persona que tenga una protección especial, en este caso la mujer embarazada, que es víctima de una situación hostil, podría ser esta persona, podría acusar al patrón o demandarlo, digamos, por acoso laboral. Está sufriendo una especie de acoso a nivel organizacional, o podría estar sufriendo algún grado de discriminación. Es una violencia interna hacia la persona que podría desencadenar alguna de estas demandas en contra del patrón o algún representante patronal. Ok, vamos al cuarto aspecto, que tiene que ver con el otorgamiento de defensa pública gratuita. Y quiero preguntarle si esto significa, abogado, que ahora el trabajador puede contar con un defensor sin que tenga costo alguno para él. Es correcto. Una de las partes nuevas de esta reforma es que los trabajadores que ganen aproximadamente 902.000, poco menos, ese más o menos es el monto, podría esta persona solicitar que se le asigne un defensor público laboral para que le pueda llevar su caso. Entonces, sí, con la nueva modificación, los trabajadores podrán contar con una representación letrada, especializada, para que puedan llevar su caso. Y aparte del monto que usted acaba de mencionar, ¿hay algún otro requisito para que yo tenga derecho a eso? Importante la pregunta, y más bien sería, en realidad eso es el requisito. Ese es el requisito. Pero hay que hacer la aclaración a raíz de esta pregunta interesante que usted me hace, que no aplica este requisito precisamente para temas de mujeres embarazadas, lactancia, o temas de discriminación, en donde no importa si la persona gana más de ese monto, podría optar por una defensa pública. Ok, ¿y por qué el asunto del monto como requisito? ¿Qué pasa con la gente que gana menos que eso? Ok, no importa si usted gana menos que ese monto. El requisito es, si usted gana más de ese monto, ya no podría usted, ¿verdad? No podría usted accesar a este beneficio. Se supone que después de ese monto usted podría sufragar los gastos del abogado. Correcto. Le entiendo. Cualquier persona que gane el salario mínimo, por ejemplo, podría optar por un defensor público. Bueno, 8:28, vamos rápidamente con algunas de las preguntas. Esperamos que nos dé chance de contestar la mayoría de ellas. Marce Herrera nos dice: me gustaría saber si la reforma afecta las incapacidades por maternidad. Vamos a ver, no, en realidad el tema de la reforma no viene a tratar estos temas del día a día, por ejemplo, la incapacidad. La respuesta es no, es el mismo tema, no viene a variar. Usted tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones que tenía con la ley anterior, ahora con la nueva ley. Recordémosle nada más a las personas, por aquello de que no lo tengan claro, cuántos meses otorga la ley. Correcto. Una persona en periodo de maternidad tiene un mes antes y 3 meses después para poder estar con su hija o su hijo. Ese es el periodo de incapacidad, digamos. No incapacidad, es una licencia mejor dicho, de maternidad, porque no es una incapacidad. Ajá. Eso es lo que la ley otorga. Y después de que regresa de esa licencia, tiene derecho a la hora de lactancia, ¿verdad? Tema interesante, porque tiene derecho a la hora de lactancia. El código no menciona una hora, el código menciona 2 medias horas, 4, 15 minutos, pero a la postre se suma en 1 hora para beneficio de la persona, para no estar partiendo ese derecho. Pero la respuesta es, tiene derecho a esa hora de lactancia mientras se mantenga la posibilidad de la lactancia natural como tal. Eso se da por sentado. A ver, ya está y eso se mantiene, ¿verdad? Eso se mantiene. Recuerden, hay un televidente que no se identifica, don Randall, que dice: si no me dan un empleo por tener experiencia, por no tener experiencia, ¿eso cuenta como discriminación? El patrono tiene la posibilidad de determinar cuáles son los requisitos que necesita para ese puesto. Mientras el patrono pueda de una manera objetiva determinar esos requisitos, nos alejamos del concepto subjetivo, que es el que nos haría caer en una discriminación. Diríamos que el patrono tiene todo el derecho de regular y establecer cuáles son los requisitos para que una persona pueda optar por un puesto. Ahora, esos requisitos nuevamente tienen que ir dirigidos a temas de experiencia, técnicos, desarrollo de competencias. En la medida que el patrono se mantenga en ese segmento, no tendría ningún problema de discriminación y la persona entonces no podría alegar que porque le piden un requisito técnico X, el cual no tiene por su nivel de inexperiencia, por decirlo de alguna manera, no podría alegar una discriminación en ese caso. Me parece lógico que además un patrono pueda exigir experiencia en el puesto para el cual está ocupando el trabajador, ¿no? Correcto, es algo que se le permite, va a suceder
y de ahí la recomendación a nivel patronal de que todo esto quede muy claro de previo a una contratación. Ok, vea qué interesante la pregunta de Marguis. Dice, ¿este tema abarca a los call centers que están en nuestro país? El tema abarca a todo trabajador de este país en cualquier esfera de trabajo, en cualquier área, industria, comercio, etc. Ok, si yo cuento con los servicios de una servidora doméstica en mi casa, que no está fija todos los días, sino que trabaja por horas, y ya no quiero seguir contando con sus servicios, tengo que darle carta detallada el por qué ya no quiero contar con ella. Muy buena pregunta. Recordemos que la relación laboral, lo que hace que una persona sea trabajador, no es la cantidad de horas que le dedica a un patrono o a una empresa. Una persona podría trabajar nada más una hora y con esa hora podría reunir los requisitos para ser considerado trabajador. Al ser considerado trabajador, tendría todos los derechos que establece la legislación laboral en cuenta los que estamos mencionando. Vea, aquí hay una pregunta bien interesante de Melico, dice, quiero saber, si me despiden y en la carta mienten en relación al motivo, ¿qué pasa? Y nos pone su ejemplo, dice, en mi carta decía que es por uso indebido del celular, pero nunca tuve un aviso ni hablado ni por escrito y me pusieron sin responsabilidad patronal. Aquí hay dos cosas. La primera de ellas, si antes de que me entreguen la carta con la decisión del despido, me tienen que haber hecho una observación o un llamado de atención oral o por escrito. Buena pregunta. Va a depender del tipo de falta y la circunstancia. Hay casos en donde se debe de apercibir por escrito de previo. Un abandono, por ejemplo. Estoy en el trabajo, me voy, no digo para dónde voy y me aperciben. No me van a poder despedir por esa falta, pero hay faltas del artículo 81 que son causales directos por la gravedad de la misma, en donde me pueden despedir inmediatamente. Entonces, en el caso que él nos pone, en esa nota el patrono pone una causal que no es cierta, entonces ahora el patrono tiene un problema, porque si el colaborador lo demanda, el patrono va a tener que ir a un juicio a tratar de defenderse de esa causal que puso que no era cierta. Pero entonces el patrono va a tener que tener la prueba, va a tener que aportar la evidencia de que es cierto lo que dijo en la nota, el colaborador va a hacer lo contrario y entonces existe una probabilidad alta de que el patrono pierda ese caso, si es como lo indica el trabajador, de que el patrono mintió, porque si mintió no va a tener la evidencia y un caso se gana con prueba, con evidencia. Eso es importante, ¿verdad? Porque mucha gente puede no estar de acuerdo con el motivo que su patrono está argumentando en la carta, pero es que además el patrono tiene que aportar las pruebas de que lo que está diciendo es cierto. Eso es así, entonces no es solo mi dicho tiene que ir amparado a evidencia, y lo mismo pasa para el trabajador. Un trabajador que demande en este país a un patrono de manera incorrecta, que esté mintiendo el trabajador, podría ser condenado al pago de costas. O sea, hay consecuencias también para los trabajadores. Lo mismo hay consecuencias para el patrono a la hora de que inventa una causal. Ok, Carolina Obando, don Randall, en caso de las personas que trabajamos por servicios profesionales, siento que estamos desamparadas por la ley. ¿Qué pasa si el patrono de forma unilateral no nos informa nada, simplemente no vuelve a contar con mis servicios? ¿Qué sucede con las facturas que están pendientes si el patrón dice que tiene un mes para pagarlas? Interesante pregunta. Creo que es Carolina, ¿verdad? Sí. Carolina Obando. Perfecto, Carolina. Interesante su pregunta, pero hay algo acá que se contradice. Si usted está por servicios profesionales, usted no puede usar el concepto de patrono, ni usted puede usar el concepto de trabajador. Usted no tiene una relación laboral, o sea que a usted no la protegen los derechos laborales porque usted nos está diciendo que usted está por servicios. Ahora, diferente es que usted tenga una relación laboral y que la contraten por servicios, haciendo ver como que es de servicios cuando es una relación laboral. Si eso es así, usted tiene todos los derechos propios de un trabajador a pesar de que usted tenga un contrato de servicios profesionales. Entonces, con lo que usted nos pregunta de las facturas y otra serie de obligaciones, usted podría demandar como cualquier trabajador a pesar de que tenga un contrato por servicios profesionales si la naturaleza de las labores que usted realiza no son de servicios profesionales propiamente, sino de las que haría un trabajador normal. Ok, Luz Sánchez. Mi hija fue despedida con 4 meses de embarazo y hasta la fecha no le han pagado nada. Lógicamente puso la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, luego en la corte y a esas alturas, 4 meses después, dicen que es que no han localizado al patrono. Y qué raro, dice, uno siempre lo ve que está en el negocio. ¿Qué se puede hacer? Bien, recordemos que todo esto es parte de un proceso. Es una serie de actos concatenados tendientes a la realización de un acto final. ¿Qué significa todo esto que acaba de decir? Que
hay que ir llevando paso a paso las diferentes etapas de un proceso. Una de ellas es notificarle al patrono pues la demanda que le están interponiendo. Si no se puede notificar al patrono, no avanza el proceso porque la persona dice yo no sabía de este caso. Entonces es correcto, hay que notificarlo. Para eso se solicita que se dé la dirección exacta en donde se debe notificar a esta persona. Por medio de la fuerza pública, el juzgado notifica al patrono cuando la dirección es exacta. Lo que sucede es que a veces se interpone una demanda y la dirección que se establece para notificar al patrono no es tan exacta. Entonces, cuando trata de notificarse, no se encuentra y esto hace que el proceso se atrase meses, solo en ese acto. Entonces, es una debida notificación y lo que decíamos, los procesos duran meses, años. Esa es la realidad actual. Esperemos que cambie con la nueva ley procesal. No quiero satanizar la situación. Hay patronos de patronos, hay gente muy responsable, pero hay gente que no es tan buena ficha, digamos. ¿Qué pasa si el patrono en realidad se esconde para que no le notifiquen? Esto pasa, el patrono se esconde, o sea que tenemos patronos o tenemos trabajadores que tampoco cumplen. Esto se da en ambas partes de la relación, claro. Pero cuando el patrono se esconde, es deber de la persona tratar de accionar en el juzgado para que por favor se proceda a notificar al patrono a tal dirección, ir prácticamente dándole seguimiento a esa notificación que se le envía a la fuerza pública cercana y la persona, la fuerza pública va a notificar. Es casi como darle un seguimiento personal a ese proceso de notificación para que las cosas salgan de la mejor manera. He visto personas que van prácticamente con el funcionario de la fuerza pública y le dicen, mire, es ese portón y esa es la persona y ese es el carro, para efectos de ayudar a que se dé esa notificación. Ok. Carmen Brenes, a mi esposo le dieron la carta de despido, la empresa se fue a la quiebra, aún así los patronos acordaron en otra carta que le iban a pagar la liquidación en tractos. ¿Eso se puede, sí? Si las partes negocian, porque a la postre eso les conviene más, el colaborador podría negociar con su patrono que le pague esa liquidación en tractos. Vea usted que es un acuerdo de partes, no es que unilateral. Unilateral, es correcto. Yo no es que al patrono se le ocurre. Es correcto. Ok, y ella quiere saber, bueno, dice que es que no le han cumplido, o sea, que aparte de que había un acuerdo de que le iban a pagar en tractos, ese acuerdo no se cumplió y quiere saber qué se puede hacer en estos casos. Bien, al haber un incumplimiento, esto sucede también con la parte patronal o la parte del trabajador, cuando hay un incumplimiento, las partes pueden demandar o exigir que se cumpla. En este caso, ella, más que tiene una evidencia documental donde el patrono se comprometió en esa carta, podría iniciar un proceso en contra del patrono para el pago de esas prestaciones. Debemos de recordar que el trabajador tiene un año después de terminada la relación laboral para poder demandar. Si se le pasa ese año, pierde la posibilidad de demandar al patrón. Eso es bien importante. Correcto. Un año es lo que da la ley de... Es correcto. Una vez terminada la relación laboral, tiene un plazo de un año. A veces sucede que al año de un día van y ponen la demanda. No hay nada que hacer en ese caso. Ok. Un televidente, vea qué curiosa esta pregunta, abogado. ¿Se puede despedir a alguien por tener tatuajes? La excusa es que el patrono no considera que los tatuajes van con la imagen de la empresa. Bien. Y mi pregunta es, ¿por qué lo contrató? Es una pregunta interesantísima y se va a dar mucho este tema, entre otros, a partir del 25 de julio. El patrono, lo mencioné hace unos minutos, lo voy a recalcar en este caso, el patrono tiene la potestad de administrar su negocio, de dirigir la empresa desde una perspectiva objetiva, de acuerdo a su leal saber y entender de cómo se maneja mejor una empresa para obtener buenos resultados. Esto quiere decir que el patrono tiene la potestad de generar políticas internas de cumplimiento obligatorio para los colaboradores o trabajadores, siempre y cuando esas políticas vayan con principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe. ¿Qué significa esto? Que un patrono entonces puede regular situaciones como el tatuaje, piercing y otro tipo de situaciones, vestimenta, etcétera. Color de pelo, etcétera, en situaciones donde objetivamente el patrono logra demostrar el por qué solicita eso, de acuerdo a su reglamentación interna, sus políticas internas. Máxime cuando al momento de la contratación la persona suscribió un contrato o una política donde se indicaba cuáles eran las reglas del juego en la relación laboral, las aceptó y después la persona pretende cambiar esas reglas del juego. ¿Y podría el patrono obligar a esta persona a taparse los tatuajes?
Bien. A usar manga larga, no sé, o cuello alto. Resulta que un patrono logra demostrar que por política interna de conocimiento razonable y proporcional que tenía el trabajador sabía esto, y aún así lo hizo. De acuerdo al principio de buena fe, el patrono podría negociar con el colaborador, por decirlo de alguna manera, de tratar de taparse el tatuaje para que esté acorde con la política y no tener que tomar una decisión que podría ser hasta el despido por ese incumplimiento. Ok, Neni Madrigal, si en la carta de despido dice que el despido es por recorte de personal y el colaborador sabe que no es así y que de una vez contratan a otra persona en el puesto, ¿se puede plantear una demanda? Interesante pregunta. Si el patrono va a hacer eso, debe de despedir con responsabilidad patronal, o sea, pagando todo. Entonces la pregunta es, ¿para qué el patrono justifica una terminación de estas como recorte de personal? Si pudo haber terminado la relación únicamente pagando todo y diciendo que es con responsabilidad patronal. Al patrono tratar de dar una justificación, podría ser que el colaborador en algún momento le dice, demuéstreme que eso es así, demuéstreme que hubo un recorte de personal, máxime cuando en ese supuesto recorte se contrató a otra persona, o sea, que el argumento se cae por sí solo. La recomendación es, en este caso, si vamos a despedir con responsabilidad patronal, pues simplemente no tenemos que justificar el por qué, estoy pagando todo y no debería yo como patrono dar mayor explicación, pero en este caso el colaborador tiene razón porque se le dio una justificación que a la postre no era válida. Ahora, pero esa frasecita de reorganización de personal vale. Vale en la medida en que sea cierto y son las menos. Esa frase que se pone, que a veces se deja... Que es como cliché. Como un cliché, es como un modelito que ya se tiene y prácticamente se imprime, un machote. Recomendamos no usarla desde la perspectiva patronal y en el caso del colaborador, claro que podría decir, demuéstrenme que hubo una reorganización de personal. Ok, Marce, si yo trabajo para el gobierno y me dan un cargo superior al que tenía y a los meses quiero renunciar a ese cargo y regresarme al trabajo que tenía previamente, ¿es cierto que con esta nueva reforma me despiden del todo y no recupero mi puesto anterior? Este es un tema que habrá que analizarlo con otro tipo de elementos, porque no podríamos dar una respuesta concreta a este caso, porque dependiendo de, aplican reglamentaciones, otra serie de regulaciones en el sector público que podría hacer que lo que uno dice sea totalmente diferente al caso, digamos, particular que se está estableciendo. Partimos de un hecho general de que en materia laboral existe el ius variandi, que es la variación de un derecho. El patrono no puede variar de manera perjudicial los derechos de los trabajadores, o sea, no puede rebajarle un derecho que tenga un colaborador porque están protegidos por ley, o sea, no puede haber una variación abusiva de un derecho, de un beneficio de un colaborador. Entonces, en términos generales mencionamos eso, habría que ver ya otras particularidades para poder responder a esa pregunta. Don Randall, ya vamos a ir cerrando, ya son las 8:44, nos pasamos del tiempo que había establecido, pero yo creo que vale la pena. ¿Qué más, aparte de lo que hemos conversado, cree usted que en este aspecto fundamental que tiene que ver directamente con el colaborador, qué cree usted que es necesario que la gente además conozca? Bien, dos cosas. Una, muy rápidamente, no es correcto que a partir del 25 de julio van a cambiar la legislación de manera radical. No hay que hacer nuevos contratos, no viene un cambio radical en los diferentes temas en materia laboral. Los cambios más importantes son estos que hemos mencionado, en donde hablamos de una protección especial para personas que tienen ciertas condiciones en la relación laboral, hablamos de procesos más cortos, hablamos de la posibilidad de tener defensores públicos, o sea, que lo que viene es un cambio que viene a beneficiar al grupo de colaboradores porque les va a permitir obtener resultados en sus procesos más rápidos, no como ahora, pues que tardan años los procesos en obtener una sentencia definitiva. Bueno, definitivamente antes del 25 de julio creo que tendremos que volver a hablar del tema, porque, claro, porque sí todavía hay muchos aspectos más que tocar. Yo quiero darles un número de teléfono de don Randall González, por aquello de que lo quieran contactar, es el 2205-3910. Correcto. ¿Verdad? 2205-3910. Es importante conocer, vean, yo sé que estos temas legales a veces a uno le dan hasta perecilla, ¿verdad? Pero tiene que ver con exactamente todos nosotros. Entonces, por favor, hay que estar muy atentos, hay que leer. Los medios de comunicación hemos dado desde hace muchos meses información relacionada con esto. Hay información escrita que puede usted
repasar y tratamos de ponérselo de la forma sencilla para que la gente lo pueda entender. Abogado, muchas gracias. Un gusto, a sus órdenes. Muchas gracias. Son las 8:46, ¿verdad?